paso a José Cosculluela, gerente de Construsoft, que va a salir un poco de todo lo que es esto de la economía circular y va a enfocarlo más desde el punto de vista de la digitalización, de la cual hicimos un ciclo ya en primavera, pero yo creo que es bastante interesante porque, según como apuntaba Virginia al principio, citaba la digitalización, la eficiencia energética, al final son corrientes que van todas de la mano, o sea, no hay ninguna que avance sin tener en cuenta al resto. Y en este caso, no solamente la economía circular significa aprovechamiento al máximo de los residuos, sino tratar de minimizarlos. Y aquí la prefabricación, pues creemos y estamos convencidos de ello, que es una tecnología óptima para reducirlo. ¿Y esto qué tiene que ver con la digitalización? Pues de lo que nos va a hablar ahora José. Adelante. Activa el audio ahora. Ahora me escucháis, ¿verdad? Sí, Bueno, pues perfecto. gracias, Alejandro, por la invitación. Muchas gracias. Y gracias también por un poco por encauzar nuestra presentación, la presentación de Construsoft, porque nosotros no les vamos a hablar de reciclaje, espero que no se sientan defraudados por nuestra presentación, sino que les vamos a hablar claramente de lo que sería como una planificación y un seguimiento, sobre todo hablar en términos de planificación, puede reducir los plazos de las obras y, por tanto, creemos que, bajo ese punto de vista, más rápida, menos costos de transporte, menos emisiones, menos nitrógeno, puede ser de aplicabilidad para este ciclo de presentaciones. Bueno, sin más dilación, paso a presentarles, voy a ponerme el tiempo para no excederme. Muy bien. Entonces, les quería comentar, venga, pues vamos, como os decía, nuestra presentación, bueno, yo soy José Cosculluela, director de Construsoft, somos expertos en tecnología BIM, somos miembros de Andece y hoy queríamos hablarles un poco de la importancia del dato para planificar y planificar para que todo vaya más rápido, más eficiente y que haya desde menos duración de la obra, menos transporte y por tanto menos emisiones. En la parte la parte de los prefabricadores voy a reciclar, en este caso sí que reciclaré, una presentación que hicimos hace 5 años para Andete. Y para hablar de las constructoras quería también... Ahora entiendo lo que pasaba. Quería compartirles este slide de Volker Bessels, es una constructora holandesa, una constructora muy avanzada, y que ellos comentan, ellos han creado incluso hubs a las afueras de Utrecht, a las afueras de Ámsterdam, en la que dicen que para ellos la clave, un concepto muy clave, es el tema de la planificación y también el concepto este de hub, para reducir transportes, para mejorar las cargas y entonces conseguir menos emisiones y que todo sea más rápido, algo que el prefabricado se alinea perfectamente. Como les decía, he reciclado una presentación de hace 5 años para ver de dónde partimos. Hablaba Virginia un poco en temas de lo que sería la ingeniería, la arquitectura, y en eso el prefabricador está perfecto. Perfecto porque utiliza una construcción virtual y de la que saca toda la documentación, es decir, que no vamos a tener planos que no se correspondan ni a metrados ni al modelo BIM. El prefabricado de hormigón está muy bien posicionado en esta parte. Desde, como ven, estoy utilizando una prestación de hace 5 años. Y aparte que cualquier cambio que vaya a haber en nuestro proyecto, primero lo hago en mi modelo virtual, puedo ver las consecuencias que tiene, me anticipo, con lo cual voy a conseguir esa revisión de mi proyecto, primero a nivel modelo, después a nivel piezas y que llegue a la obra y funcione perfectamente. La mayor parte de prefabricados en España ya están trabajando así y con nuestro producto, con otros. Todo lo que voy a hablar de productos no es solo inherente a productos que pueda llevar una casa, pensemos mucho más en el concepto que en el producto. Y aquí ven, como sabemos que el prefabricado se puede utilizar para todo tipo de construcciones, desde almacenajes, casas, habitacional, y muchísimas referencias ya lo están utilizando. Bien, entonces sabemos que esta tecnología BIM nos está ayudando para conseguir toda la información relativa y, algo muy importante, el control de colisiones en una fase muy temprana, evitando de este modo pues, modificaciones en obra que son costosas en tiempo
y hace que la obra también dure más y hace que los materiales no se puedan utilizar tal y como se concibieron y por lo tanto hace también que haya también mucho más residuos. Con el prefabricado, todos lo sabemos, conseguimos el prototipo digital que se ajuste perfectamente. Y sabemos además que tenemos las herramientas ya nos consiguen tener una serie de numeraciones para identificar, aunque tengamos un panel que sea un único panel, pero que se repite 100 veces en mi obra, poder controlar perfectamente toda la vida de cada uno de ellos mediante una numeración de control que discrimina cada uno de estos elementos iguales, para tener un control de calidad muy exacto y podamos tener incluso pues, elementos de control y después para la vida útil de los elementos. Eso lo tenemos perfectamente. Tenemos de cada uno de los elementos, tenemos, como sabemos, toda esta información, toda la información relativa. Y se conectan perfectamente a cualquier tipo de máquinas. Estamos perfectos en el sector del prefabricado aquí. Bueno, ahora vamos a saltar. Hemos sido 5 años más jóvenes durante 6 slides. Y ahora, ¿qué les queremos proponer? Estamos muy bien en la parte de ingeniería, estamos muy bien en la parte de máquinas. Y creemos que tenemos que utilizar el dato todavía mucho más. Ese dato que hemos visto de ese panel, ese dato que hemos visto de esa losa, lo tenemos que aprovechar mucho más. Mucho más porque sabemos que tenemos un proyecto y que del proyecto tenemos las diferentes piezas, todas y cada una de las piezas que tenemos, pero es que no solo tenemos un proyecto, 2, 3, diferentes tipologías de proyectos que tienen plazos de entregas diferentes, logísticas diferentes, y entonces toda esa información que tengo del modelo BIM sería óptimo si de cada uno de ellos, conviene no olvidar que tendremos revisiones de todos ellos, de que tenemos todos los proyectos, todas las piezas, todos los plazos y además todas sus revisiones. Realmente complejo y más pensando en cómo me tengo que anticipar a la planificación de moldes, de mesas, de pistas, etc. ¿Cuál es el concepto que nosotros creemos que tenemos que adoptar con mucha fuerza? Pues es la importancia del tratamiento del dato en planificación y en producción. ¿Por qué? Porque queremos tener nuestra producción en orden, mantenerla en orden. Eso nos va a permitir ser mucho más eficientes en nuestra fabricación y no solo eso, sino que podemos anticiparnos y saber cuándo y qué voy a necesitar. Imprescindible que estos datos los utilicemos para realizar multitud de simulaciones. Porque si bien podemos, lo que nos tiene que permitir los sistemas computacionales y la digitalización es entender más el dato y simular mucho más. Y esa simulación, pues simulación entre todos los elementos que van a componer cada uno de mis elementos prefabricados. Y tener muy claro, poder conseguir tener una planificación exacta de cómo está mi planta, cómo está mi patio y cómo está también, no olvidarlo, todo el tema del transporte y el montaje. Entonces, la idea es que todo ese dato lo podamos trabajar de manera muy intensa. Puede haber multitud de herramientas que lo pueden hacer. Quizá pueda haber industriales que lo pueden hacer incluso desde programación propia basada en Excel. Es perfectamente posible. Lo que es importante es que no haya silos de información, porque ahí sí que vamos a perder la potencialidad del dato si no lo tratamos. Entonces, bueno, la idea es que el sistema planifique la producción y que tanto tengamos en 2 direcciones para conocer siempre los estatus a nivel de planta con toda la documentación relativa, que me permita gestionar mi planta y mi patio, y después hemos visto que lo de las máquinas las tenemos está totalmente controlado el tema con los diferentes formatos, PXML, Unitechnic, todos los formatos que utilizan en la industria BBS, pero que la idea sea que también lo llevemos importantísimo a la planificación de la logística, el transporte y el montaje. Si nos centramos en estas partes, como les digo, la idea es no nos fijemos en el software per se, sino en conocer exactamente qué es lo que tengo planificado, estimado, aprobado en cada uno de mis elementos y cómo tengo también la logística a cada una de mis obras y cada una de las entregas. Y cómo voy a gestionar cada uno de los elementos. Porque lo que tengo que conseguir, les decía antes, es que
conseguir que me ayuden los elementos, que la planificación de la data me ayude a hacer infinitas simulaciones que pongo en producción. ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo voy a hacer que mi fabricación sea lo más efectiva y lo más eficiente posible? ¿Cómo voy a conseguir después que me den soluciones alternativas? Por ejemplo, aquí, pues, orientando las piezas de la manera correcta para el tema de las oberturas, pero después voy a saltármelo, pero sobre todo el hecho de ser lo más eficiente posible, tanto en la fabricación como en el orden de la misma. Porque eso va a ser absolutamente clave en la eficiencia de mi planta y en la eficiencia de mi proceso constructivo y en tener el material totalmente listo para lo que sería el transporte y el envío. Entonces, ¿eso a qué nos tiene que conducir? Eso nos tiene que conducir a todo el tema de una planificación, que poder gestionar los diferentes elementos, independiente de elementos, viga, columna, prelosas, paneles, igual nos da. Y para llegar a una logística precisa de transporte, y una logística precisa de transporte para saber cómo lo voy a hacer, dónde estaba en mi patio, y también conseguir cómo voy a hacer la carga para hacer la mínima cantidad de transportes, respetando obviamente el peso por eje, etcétera, pero conseguir ser súper eficiente a nivel de planta. Y eso es para mi planta, pero claro, yo tengo un cliente y el cliente es la constructora. Y entonces les voy a explicar esto. La parte que les voy a explicar son ejemplos reales que vienen de Chile, de nuestra oficina de Chile, en el que hemos estado haciendo trabajos con diferentes constructoras. Para eso les voy a centrar un poco cómo está en Chile. La situación es bastante pareja a la que sería en España y les recomiendo muy encarecidamente este documento que le llaman Ferrari en camino de tierra, que hizo P&G, que hizo un artículo muy breve, son 4 o 5 páginas, quienes lo desean se lo mando por correo, pero es muy interesante. Y en el que hablan de pues cómo el mayor control de procesos, pues controlamos la variabilidad, podemos tener muy buena calidad y muy buen costo. Y inicialmente todo es muy positivo y nos dice, mira, elementos prefabricados, entre 24% y 69% menos de lo que sería construcción tradicional. Con lo cual, estamos siendo mejores también somos mucho más eficientes y también vamos a hacer menos emisiones. Estamos muy bien. Esa es la introducción. Pero después nos dicen, también nos dicen que los ajustes que va a haber en terreno van a ser mucho menores. Lo cual también nos hace pensar que estamos muy bien en la construcción industrializada. Y también que los rendimientos por metros cuadrados de hombre son muy superiores cuando estamos hablando de la construcción industrializada. Sin embargo, luego nos dice que si la coordinación constructora con prefabricado no es óptima, la situación no mejora como cabría que mejorara. Es decir, tengo un industrial que me puede fabricar, que estamos viendo que su sistema de fabricación, lo veíamos en los slides precedentes, consigue ser mucho más rápido que la construcción tradicional y, sin embargo, no me está impactando a nivel constructora. Eso es lo que nos dice P&G. Entonces, para que nosotros, después de diferentes proyectos que hemos hecho y espero acordarme de poder nombrar a todas las empresas que han colaborado en esta pequeña presentación, pero lo que hemos visto con Montexa y con Cantauco, hemos visto que para que la constructora obtenga los beneficios esperados, es imprescindible volver también al tema de lo que sería la planificación y la simulación. Pero no solo una planificación inicial, sino una planificación a lo largo de la obra y que haya muy buena coordinación. Si hay una buena coordinación constructora, en este caso prefabricador, tendremos y conseguiremos todos los beneficios esperados, que no es lo que estaba encontrando en 2018, es un estudio muy reciente el que hizo P&G. Entonces, ¿cómo nosotros después de hacer estos tres primeros servicios, no lo hemos hecho a nivel software, sino a nivel servicio, lo que hemos visto es que esto tiene una analogía total a lo que sería nuestro GPS en el coche.
¿Qué nos da el GPS cuando conducimos? Pues nos da mucha predictibilidad. Nos dice, mira, si sales hasta ahora, llegarás hasta ahora. Si sales un poco más tarde, llegarás un poco más tarde. Y además, cuando nos confundimos, también nos va a decir cuánto tardamos con la nueva ruta. Pues primero me dice, mira, depende del camino que tomes, tardarás más o menos. Depende de la hora a la que salgas, tardarás más o menos. Y si te equivocas, te vuelvo a recalcular. Eso es lo que nosotros creemos que es tan importante que hagan las constructoras analizando el dato, trabajando este dato de planificación muy enlazado con la constructora. Y quiero hacer mucho hincapié que lo importante no es la tecnología, porque lo importante es que el prefabricador sabe construir industrializadamente y la constructora sabe muy bien construir, pero no siempre estamos tratando el dato. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Pues que análogamente a lo que les explicaba cuando hablábamos del GPS, tenemos que optimizar la planificación y después que cualquier desviación tenemos que ver, bueno, tenemos que trabajar con diferentes simulaciones. Esa planificación base, trabajémosla con diferentes simulaciones hasta ver cuál es la más correcta. Y después, no solo haré una planificación inicial, sino que es muy importante ver cómo la planificación se va cumpliendo para ver en aquellos escenarios en los que no se cumple, cómo vuelvo a realizar mi nueva planificación, esa nueva ruta de mi GPS, de ese GPS que estamos haciendo a nivel analogía. Entonces, sabemos, y las constructoras han avanzado muchísimo, que el paradigma ya ha cambiado, está cambiando. Antes nos decían, no, que BIM no es para las constructoras, no, que el modelo solo es para coordinación de especialidades, que el modelo para coordinación de especialidades es necesario, pero no suficiente. Nosotros hace muchos años que con todos ustedes lo estamos propugnando el mensaje de modelo construible, pero ahora vamos a ir un pasito más allá. Modelo construible lo veíamos en 2015, pero ahora pensemos en planificación, simulación, pronóstico. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Tenemos ese modelo y aunque no viniera todo en un modelo, no me importa, pero ojalá venga todo de un modelo para extraer cuantías, etcétera. Tengo el plazo y el costo y a partir de ahí tiene que venir pues toda esa comunicación con la constructora. Imaginemos que nosotros, ustedes que son los que realmente saben construir las constructoras, pues analicemos toda esa data original. Veamos en qué zonas, qué frentes, veamos las relaciones que tengamos entre las relaciones de dependencia entre las diferentes tareas y esa primera carta Gantt, veamos cómo la podemos trabajar para establecer una zonificación y veamos en qué momento los diferentes equipos van a chocar, porque van a estar en el tiempo y en el espacio, en el mismo lugar, en el mismo momento, y ahí vamos a perder una gran cantidad de eficiencia. Vamos a tener eficiencia, vamos a tener menos eficiencia, se va a alargar la obra, y ahí es donde vemos dónde se traduciría esa conclusión no tan positiva de P&G cuando decía, es que no estamos llegando con esa industrialización que me aporta tantos beneficios al nivel de terreno. Y a partir de ahí tenemos que analizar dónde voy más rápido, dónde no, dónde tengo mis holguras, poner más frentes de trabajo, poner más recursos en un tiempo determinado, de manera que podamos aprovechar todo aquello que nos da el prefabricado y que nos da o las diferentes especialidades y que nos tiene que permitir acabar lo antes posible, de manera que en la época de construcción, como muy bien indicaba Virginia, pues bueno, tenemos ingeniería que ya nos está ayudando y que también la construcción nos puede ayudar. Y luego esto a lo largo de la obra también, no solo en una primera planificación. Tendremos el PAN semanal y luego tendremos que ver lo que les decía, diferentes escenarios, diferentes simulaciones. Estemos trabajando en diferentes simulaciones para ver cómo podemos ahorrar. En realidad, como les decía, partíamos de carta Gantt y llegamos a hacer una planificación semanal, cómo cumple y un control de obra. Insisto mucho en que no es una planificación y me olvido, no. Una planificación, data de control de obra, cómo estoy, tomo medidas correctivas, sí o no. Bueno, ya me había puesto la alarma en 18 minutos para apretar un poquito el acelerador. Y esto es lo que les venía explicando en los slides precedentes.
diferentes. Y ahora me voy a fijar en dos proyectos, Montexa, que eran casas pareadas y con un edificio y con 3 edificios centrales. Y la particularidad que tenemos es que toda la obra gruesa fue prefabricada, prefabricó la empresa Baumax en este caso. Y ahí se estableció pues, todo el tema de la planificación y de la zonificación. Y pasamos de 6 meses a 2 meses. Nosotros en este caso, a veces las constructoras, sin ánimo de ser crítico, pero nos hemos encontrado a veces un pelín reacias en algunos casos a la adopción de esta tecnología. Con lo cual pensamos, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es ser un subcontratista de planificación de esta constructora. Y la constructora nos acogió de manera formidable. Y nos dijo, vale, pues ustedes van a ser las personas que nos van a ayudar a hacer escenarios. Nosotros estábamos un día a la semana, 2 días a la semana en la constructora, hacíamos escenarios, hacíamos la simulación, retroalimentábamos y volvíamos a hacerlo la semana siguiente. Y conseguimos un ahorro de pasar de 6 meses a 2 meses. ¿Por qué? Verán que la terminología en algunos casos, como ferradura, mandante, es terminología chilena, pero no he querido hacer ninguna adaptación de la presentación original que hicimos en Chile. Entonces, en algún caso lo que pasaba es que el propio prefabricador quería estar seguro pues que le habían dejado el terreno óptimo para la colocación de sus paneles. Y eso hacía que muchas veces tenía holguras antes y después y se consiguió con mayor comunicación. El tema de la comunicación siempre clave, de planificación de uno, de otro, de un control de cómo está el terreno. Y esto ya nos consiguió ahorrar todas esas holguras que había predefinidas. Y después el tema de los diferentes, como decíamos, las actividades complementarias del prefabricador y después ver cómo la planificación de uno y de otro la podíamos optimizar de manera lo mejor posible para conseguir salir lo antes posible de una zona determinada para que entrara bien la segunda especialidad o pudiéramos ir a la siguiente zona. En realidad se establecen periodos lo más breves posible y lo importante, como les digo, esto simplemente es un 4D, habrán visto centenares de ellos y no me quiero alargar más. Y la idea, como les digo, es sobre todo esa data que tenemos, esa data, planificación, retroalimentación, muchísimas simulaciones y buena comunicación. En este otro caso, en Cantauco, en este caso era este edificio que pueden ver y primero nos habían dicho que tenían un atraso estimado del entorno del 1 del mes al mes y medio. Y todavía no teníamos un registro actualizado de la zona ejecutada. Y cuando hicimos las primeras simulaciones, de hecho, excelentes profesionales, tanto en una constructora como en la otra, dijeron, ostras, esto nos está dando como una nueva dimensión. ¿Cómo tuviéramos una nueva dimensión? En el sentido de que podemos ver el pronóstico de hacia dónde vamos. Y entonces vieron pues, que ese pronóstico era de un retraso de aproximadamente 6 meses. Y pues ahí se decide un segundo frente, un nuevo programa, la zonificación, la retroalimentación y de este modo poder conseguir identificar los conflictos y conseguir también que sea una guía. Aquí, por último, voy a enseñarles esta pequeña película en la que podemos ver todo el tema de los cumplimientos que vamos teniendo, las zonas que sí, las zonas que no van teniendo cumplimiento de manera gráfica. Insisto mucho en que el software no es lo importante. Lo importante es saber construir, tratar el dato, retroalimentar con buena comunicación. Por lo menos bajo nuestro humilde punto de vista. Pues qué zonas estaban cumpliendo, qué zonas no se estaban cumpliendo, de manera que tuviéramos ese avance semanal. Y después, también importante, el hecho de poder conocer, el poder conocer los puntos en los que podíamos tener algún tipo de conflictos para poder realizar las zonas. Hemos visto zonas sin avance, que serían las amarillas, las verdes conforme al avance que tenía que tener, las rojas que no tenían el avance previsto, como terminología también que podemos ver a nivel de Lean Construction, y como les indicaba. Y luego lo que hemos visto es también cómo corregir esas pequeñas deficiencias que tengamos, añadiendo, pues ya sea en algunos casos algún profesional más, y también un punto adicional que tenemos es el hecho de poder planificar cuándo vienen los diferentes subcontratistas. A lo mejor no me interesa que vengan muchísimos subcontratistas porque lo que voy a hacer es tener
mucho más complejidad en terreno, voy a generar más residuos porque no todo el mundo va a trabajar de manera organizada, sino poder conseguir con el tema de las dependencias que vengan la cantidad correcta de los diferentes subcontratistas y de manera organizada, para que tampoco venga un día y no vuelva a estar dentro de un mes, no, que tenga también considerar su negocio con buena comunicación para que venga, para que le sea rentable, pero pensando siempre en el total de la construcción y en la retroalimentación. Y eso todo esto que les decía, un poco tomando el hilo que nos dejaba Virginia, y lamento no haberles hablado de reciclaje, no era el scope de nuestra presentación, pero que veamos cómo la planificación y los datos tiene que conseguir aprovechar las bondades de la prefabricación, haciéndola más rápida, también el prefabricador prefabricando y planificando lo mejor posible y reducir emisiones, transportes, CO2, nitrógeno, tiempo de construcción y con la mayor calidad posible. Y eso es lo que les quería comentar. Me he pasado 2 o 3 minutillos, espero que me perdonen, y eso es lo que les quería comentar en la mañana de hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José. Permíteme que te diga que tu participación era una apuesta segura y la idea previa era que no solamente nos centremos en hablar de economía circular para no llevar a pensar que hay que reciclarlo todo, sino que si vamos aguas arriba a la fase inicial, cuando el proyecto se está conformando y el prefabricador pues es un agente imprescindible para la definición de las distintas unidades de la obra en las cuales haya elementos prefabricados de hormigón, el saber realmente optimizar, o aprovechar, explotar al máximo las oportunidades que nos brinda el uso de los software, el Tecla, y yo creo, permíteme que haga esta cuñita publicitaria, los fabricantes asociados que ya la emplean y están en constante aprendizaje para sacarle el máximo partido, cuando echan la vista atrás, cuando trabajaban con los planos y veían la cantidad de errores que se producían, especialmente cuando los elementos luego se tenían que ensamblar, pues se dan cuenta que estaban trabajando casi en la prehistoria, que lo que están haciendo ahora es todavía ir a más, y al final todos tenemos que tratar de ser rentables y aprovechar los recursos que están a nuestra disposición. O sea, eso es economía circular. Sí, no, y aparte un poco en la idea, yo creo que viene un salto a nivel de planificación, igual que lo vimos hace 5 o 7 años a nivel ingeniería. Ingeniería máquina está perfecto en muchos casos. Yo creo que tenemos un desafío en tema de tratar el dato y simular y simular y simular, tanto a nivel constructora como a nivel prefabricador también.